Bienvenidos a esta entrega de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, un programa cargado con mucho contenido, entrevistas, comentarios, análisis y todos los temas de actualidad. En el día de hoy, la entrevista principal es con el doctor Franklin de Jesús, un activo importante del Partido de la Liberación Dominicana, cirujano plástico, especialista interdisciplinas, pero además es experto en el tema de el uso indebido de sustancias prohibidas, con quien estaremos conversando del tema de salud, la salud pública, pero además los temas de la política nacional. De inmediato nos vamos a los titulares. ET activa plan de contingencia 2026 para fortalecer la seguridad del sistema de transmisión durante la temporada ciclónica. Tras estancarse las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, el petróleo de Texas se dispara un 5%. 2 semanas después de aprobada, diputados sacan temporalmente de agenda la reforma laboral. El país es el principal comprador de gas natural estadounidense en América Latina. El presidente de la República ha democratizado las obras del Estado al intervenir las 32 provincias del país, incluyendo infraestructuras en pequeñas poblaciones. Infraestructura escolar intervendrá más de 1.400 planteles. Profesor de Harvard dice que la democracia global está en peligro, pero ha demostrado resiliencia. Por la nueva cédula, la Junta Central Electoral recibe premio internacional al mejor documento de identidad de Latinoamérica 2026. La encuesta nacional de opinión pública de ACD Media, Partido Revolucionario Moderno encabeza las preferencias. República Dominicana se promociona en Estados Unidos como plataforma de inversión confiable. República Dominicana y Surinam exploran oportunidades de inversión y comercio. Síganos en redes sociales, nuestro _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16, y mañana domingo, el canal 24, Santo Domingo TV, al mediodía. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. República Dominicana sigue consolidando su liderazgo internacional y avanza con determinación hacia el desarrollo de su gente. En un hecho histórico para nuestra soberanía energética, el gobierno del presidente Luis Abinader, a través de Refidonza, suscribió el contrato para la exploración del bloque petrolero Belvis en Guyana, una alianza estratégica que garantiza al Estado dominicano una participación del 10% en el proyecto sin inversión directa de capital y con acceso preferencial a hidrocarburos. Desde Panamá, firmamos un acuerdo con la Organización Mundial de Zonas Francas para potenciar las exportaciones de alta tecnología y acordamos actualizar el tratado comercial con este país hermano para multiplicar los negocios y el turismo. Somos un gobierno que planifica, ejecuta y expande las oportunidades, un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano.
Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Gracias por continuar con nosotros. De inmediato vamos a dar paso a la entrevista del día de hoy, que es con el doctor Franklin de Jesús, cirujano plástico, además un activo importante del Partido de la Liberación Dominicana, con quien estaremos conversando del tema de salud, como le habíamos dicho al principio. Bienvenido, doctor. Sí, gracias Nuri por la invitación. Me siento sumamente honrado de compartir este espacio contigo y sobre todo aprovechar la oportunidad para mandar un saludo cariñoso a toda esa teleaudiencia que habitualmente te escucha y te ve. Bueno, doctor, ahora tenemos el modelo de salud llamado FADUL. Me gustaría que nos diga cuál es su punto de vista sobre ese procedimiento, vamos a decir un poco orgánico, más que científico, ¿verdad? Orgánico, que está desarrollando el doctor FADUL para enfrentar distintas dolencias. Sí, realmente podríamos hablar de modelo, ¿no? Si no, realmente está de moda. Creo que realmente él se va más al campo de la filantropía. Según tengo entendido, él puede ver 100 pacientes en un día y lo que se dice es que hay un 30% de la población que paga y un 70% no. Entonces, realmente, ¿qué pasa? Paga ese 30%. Las consultas gratuitas que él le da a los demás. Ahora, realmente, ¿qué es lo que hay de fondo? Realmente es una medicina que se basa más en un empirismo lógico, porque supuestamente quizás él ha estudiado, hay que ver muchos procesos que se dan en el organismo humano, por ejemplo, como el déficit de atención. Algunos niños algunas veces no responden a comandos verbales, comandos locomotores, por ejemplo, pero ¿qué ocurre? Todo eso son procesos bioquímicos que se dan en el organismo en el cual entran sustancias y entran cofactores. Y entre muchas de las sustancias que él utiliza, vitaminas, vitaminas, aminoácidos, minerales. Por ejemplo, el magnesio interfiere en más de cerca de 300 funciones como cofactor en el organismo. Por ejemplo, si usted quiere formar colágeno, que el colágeno tiene que conocer las proteínas estructurales que forman el colágeno. Una es la prolina y la otra es la hidroxilicina. Pero para que pasen de prolina a hidroxiprolina necesitan ser hidrolizados y ahí entran otras sustancias, otras vitaminas como el hierro, aminoácidos como la metionina. Ahí, por ejemplo, está el oxígeno sobre todo, y en ese sentido yo veo que es lo que utiliza las vitaminas y muchas veces vitaminas del complejo B1, complejo B12 que ayudan a la regeneración nerviosa. Entonces, en cierto sentido, entra dentro de un empirismo lógico porque no se basa en un estudio, no se basa en un diagnóstico. Lo primero que habría que ver es en ese niño, es decir, si el cerebro está completo, si hay algún problema a nivel de la corteza, si es a nivel del cerebro medio que es el diencéfalo o si es a nivel del cerebro antiguo. Para eso habría que hacer estudios. ¿Tendría tiempo para hacer una resonancia magnética en cada niño de eso? No. Ahora, hemos visto que sí hay especialistas dentro del área de la psiquiatría, dentro del área de la psicología, están especialistas dentro de lo que hoy en día llamamos el neurodesarrollo y las neurociencias, que sí realmente producen grandes beneficios. Hay que ver que Demóstenes, que fue uno de los más grandes oradores de la antigüedad y uno de los, diríamos, el padres de la oratoria, tenía muchas dificultades. Demóstenes comenzó a colocarse piedras en la cavidad bucal y de esa dificultad aprendió a defenderse de una manera impresionante. Hay que ver que él heredó una gran fortuna y esa fortuna quedó en manos de tutores, y para él volver a que esa fortuna volviera a sus manos, tuvo que hacer ese gran esfuerzo de colocarse piedras en la boca y hablar con más dificultad, y así desarrolló
esa elocuencia que Demóstenes tenía. Entonces el doctor Fadul, el factor más importante es que le da la esperanza al niño, a los padres, de que el niño va a mejorar. Es decir, hay que ver, detrás de un niño que tiene dificultad hay una madre diríamos supermadre. Por ejemplo, el caso de Thomas Edison, cuando lo rechazaron en la escuela, ahí, ¿quién llevó a ese éxito? Su mamá, que nunca le dijo que era un niño que la escuela lo había rechazado. Ahí está el caso de Frédéric Chopin. Es decir, hay muchos genios que hay que ver quién está detrás. Están los padres y sobre todo ese amor de una madre que dice no va a aceptar nunca el rechazo de un niño, y esto creo que está por encima de todo. Entonces, en el caso del doctor Fadul, él juega más con la esperanza. Hay muchos casos. Con la emoción de la gente. Con la emoción y con la esperanza de que el problema se va a resolver. Pero doctor, dicen algunas personas que los problemas de salud son en un 80% psicológico y otro 20% orgánico. Realmente en eso es que se basa el doctor, en abordar la parte psicológica, crear las expectativas, crear esas percepciones que son las realidades que uno construye. Y juega con la emoción de la gente. ¿Es ético lo que está haciendo el doctor Fadul? Yo creo que en cierto sentido, nosotros como médicos no somos quienes para cuestionarlo. Hay que ver que algunos usaron el ajo y terapias de hidratación desde Hipócrates. Entonces, ¿qué quiero decir? Realmente, y muchos grandes cirujanos. O sea, que es efectiva. No puedo decir eso porque no se basa en base a un estudio. Tú, por ejemplo, implica cierto grado de respeto cuando tú haces un diagnóstico. Por ejemplo, hay que ver los problemas de la educación y muchas veces, el déficit de atención, la velocidad de procesamiento, la memoria. Es decir, muchas veces pueden obedecer en cierto sentido a intercambios bioquímicos, es decir, puede haber alguna sustancia que esté en déficit. Pero doctor, es un buen negocio porque usted decir, un médico tiene capacidad para ver 100 pacientes en un día. Con toda certeza, lo que ocurre es, por ejemplo, vamos a suponer, cuando nosotros hacíamos cráneo maxilofacial, que estábamos con lo que se llama el número 1 en cirugía cráneo maxilofacial en Río de Janeiro, yo recuerdo que nosotros veíamos 70 pacientes, pero ¿qué pasa? En el caso de Ricardo Cruz éramos 5 o 6 asistentes que mirábamos los pacientes y luego se lo presentábamos al profesor. ¿Qué hacía el profesor? Simplemente tomar decisiones. Es como estás quizás en la periferia de Río de Janeiro, en Padre Miguel, y tienes que ver 40 pacientes, estás en la madrugada y tienes que ver una cantidad de pacientes importantes, tú realmente no tienes tiempo para escribir, sino para dictar. Entonces, si llega un paciente con un edema, vamos a suponer, de pulmón, dice, bueno, hace esto, oxígeno, coloca el Sedelanís, utiliza, es decir, tú tienes tiempo para dictar en ese sentido. Ahora no sé, en el caso del doctor Fadul, cuál es la estructura que él tiene. Sí sé que la filantropía, en cierto sentido, genera cierta sensación de bienestar, sobre todo en la sociedad, porque por lo menos la sociedad piensa de que está aportando algo. Ahora, pero está engañando, entonces, porque no es posible, humanamente no es posible que un médico pueda ver 100 personas. Fíjese como usted dice, en su práctica profesional, usted estuvo con especialistas, pero veíamos 70 pacientes, pero éramos más de 5. Solamente tomaba, o sea, hacía apuntes. Vamos a hacerle esto por mi experiencia, mi conocimiento, pero no ver 70, no. O sea, no podía ver él no. Y tomar las decisiones y aplicar esas decisiones. No, porque realmente, ¿qué es lo que hace el profesor? El profesor te enseña y hay diagnósticos que son sencillos y hay otros diagnósticos que tienes que discutirlo. Ahora, desconozco cuántos asistentes tiene el doctor Fadul. Creo que es una persona que goza de cierto cariño dentro de la sociedad, independientemente de que no compartamos con la afiliación política que él tiene, pero hay que respetarle como profesional. La filantropía genera cierta admiración. Hay personas que dicen, mire, el doctor Cruz Jiminián. Hay muchas personas que dicen que confían en el doctor Cruz Jiminián y le envían grandes cantidades de ayudas a través de él. Ahora está en la parte humana, el aspecto ético de elegir hacer lo correcto o no. Es decir, todas esas ayudas. Pero en el caso del doctor, él no es el que hace toda la cirugía. O sea, él tiene todo un equipo, un engranaje de especialistas que son los que trabajan. Él hará las relaciones públicas porque ya trabajó muchísimos años, ya tiene una imagen y una reputación ganada
y tiene todo un equipo que operativiza todos esos procesos. Entonces, no es lo mismo que el cirujano que hizo su trabajo en el día de ayer, que él llegue a las 5 de la mañana, a las 5:30, y pase por todas las habitaciones. ¿Cómo amaneció hoy? ¿Cómo se siente? ¿Qué sé yo cuánto patatín? Mira, no, sácame a esta persona de aquí. O sea, no es lo mismo que él tener que sentarse a ver todos esos pacientes que hacer una visita diplomática, vamos a decir, y de observación para ver cómo va su negocio. Claro, si del punto de vista de la honestidad así relativa, por ejemplo, yo creo que ya eso entra dentro de lo que es la medicina ortomolecular, donde hay especialistas en medicina ortomolecular, donde tú haces un mineralograma y tú el mineralograma te da en realidad cuál es el déficit y en base al déficit tú tratas, pero no dar vitaminas y dar sustancias que en el fondo pueden resolver el problema. Es posible que sí, es posible que no. Por ejemplo, está la medicina ortomolecular y está también lo que son los especialistas en neurodesarrollo que hacen un diagnóstico y hacen ejercicios adecuados, pero previamente hay que ver. Es un problema de la memoria de procedimientos, es decir, que está en el cerebro antiguo. Es un problema a nivel del diencéfalo, está en el tálamo, el hipotálamo. Es un problema de la memoria, vamos a suponer, episódica, que tiene que ver que está en la quinta circunvolución temporal, que está en la parte anterior, donde está la parte de la emoción. Por eso es que el aprendizaje está íntimamente ligado al factor emocional. Entonces, ¿dónde está? Está en la corteza. Es decir, ese diagnóstico, él no tiene las condiciones, digo yo, del punto de vista de un hombre que realmente estudia, lee y siente. Si, por ejemplo, dice, bueno, el magnesio, la vitamina B1, ayuda a la regeneración, sobre todo del sistema nervioso periférico. Es decir, eso entra dentro del aspecto, ¿cómo diríamos? El aspecto humano, pero ¿qué diríamos? En países donde hay cierta regularización de las especialidades, esto no es posible hacerlo porque tendría que tener la facultad. Ahora, peor es en cierto sentido estar haciendo cirugías hoy en día y que el Ministerio de Salud Pública habilite para hacer cirugías en consultorios y oficinas. Yo mismo trabajé 3 años, viví 3 años dentro de un hospital militar, y yo recuerdo que era común ir a hacer una traqueostomía en una unidad de cuidados intensivos o una unidad coronariana o un paciente con un cáncer de laringe. Era normal hacerlo, pero tú hacer una traqueostomía porque a un irresponsable haya hecho una cirugía en un consultorio donde uno sabe que las respuestas biológicas de los pacientes son inherentes o propias a las condiciones clínicas, a la herencia, a la genética, al medio. Si usted no tiene un anestesista al lado, ¿qué usted va a hacer? Si hasta nosotros los cirujanos, los especialistas, cualquier paciente en una lipoescultura de cuello, lo que le llaman hoy en día armonía facial, que no entiendo cómo las universidades les están, ¿cómo diríamos?, dando la oportunidad, es decir, dándole apoyo a este tipo de actividad, cuando para esto se necesitan años de estudio, de procedimientos, de que usted sea primero médico, porque usted tiene, no es solamente hacer, es saber, entender temas importantes como cicatrización, hemostasia, respuesta endocrino-metabólica del trauma, anestesia, infecciones, cómo funciona cuando usted causa una lesión a nivel venoso, que ese anestésico se va al cerebro y produce una encefalopatía hipóxica y te lleva a un coma dentro de un consultorio, dentro de una oficina. Eso es lo que es grave. Es decir, han cerrado clínicas por intentar hacer una lipoescultura de cuello, y la han cerrado. ¿Por qué? Porque el volumen de anestésico puede estar por encima de lo que es tolerable, y entonces esto lleva al paciente a esto mismo que hemos hablado. Se va el anestésico al cerebro, una encefalopatía hipóxica, cualquier problema. Nadie está exento de que tenga algún problema en una intervención quirúrgica. Por eso ahí están los libros escritos. Ahí está, por ejemplo, el libro de Crotin, que es un libro que te habla solamente de complicaciones. Entonces, hoy en día hemos hecho traqueostomía, urgencias por cirugías a nivel de cuello que te hacen un hematoma, produce una compresión importante, ese paciente es llevado a sala de cirugía, los anestesistas muchas veces no pueden pasar el tubo indicado, pasan un 8, un 10, un 12, y cuando viene a ver, doctor, resuelva abrirle el cuello a un paciente porque un irresponsable se tomó la osadía. Pero lo peor, doctor, del caso es que eso lo practican en una clínica.
En una clínica, no, en una oficina, ese es el detalle de que pero vamos a decirle, lo practican ahí. Y cuando se lo llevan a usted a la clínica o se lo llevan al hospital, ¿se denuncia? prácticamente, ¿O se tapa el médico, como hacen muchas veces? ahí hay una responsabilidad compartida. Por ejemplo, hay una responsabilidad compartida, pero también está el ministerio que en cierto sentido, o muchas veces no creo, es decir, hay que valorar también el Ministerio de Educación Superior, es decir, conocen los pensus de formación. Las universidades, por ejemplo, conocen los pensus de formación a nivel de especialidad para tú poder acreditar a que alguien, por ejemplo, una especialidad como supuestamente armonía facial, le estén haciendo en oficinas cuando eso es un peligro. Así es la realidad. Educación superior no puede interferir ahí. Educación superior hace su proceso de vigilar y supervisar el trabajo. Y, o sea, las universidades que cumplan con los requisitos, que hagan tal o cual especialidad, o sea, tal o cual materias o contenidos le corresponde a tal o cual profesión. Y luego para la especialidad es una cuestión que primero es opcional y segundo, la parte de el trabajo directo ya dentro de la clínica o el consultorio, como usted dice, el hospital, ya es un trabajo que tienen que supervisar las personas o los especialistas que tienen la responsabilidad dentro de esos centros y son los que deben de denunciar. Por lo tanto, es una responsabilidad tanto de el médico por la falta de ética como del director o el supervisor inmediato de ese centro de salud. Mira, realmente hay una responsabilidad compartida. Ahora bien, los que hemos tenido la oportunidad de hacer convalidaciones universitarias en Europa, o lo que hemos tenido la oportunidad de ejercer en Sudamérica, ¿qué es lo que ocurre? En Estados Unidos existe algo que se llama el National Board de la especialidad. Y primero usted tiene que aprobar lo que es el examen como médico. Es si usted se presenta a un USMLE. En Europa también existe. En Brasil existe lo que se llama el examen para especialistas. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría no aprueban. ¿Por qué no aprueban? Porque la especialidad es muy compleja. Existe, por ejemplo, que la cirugía cráneo-maxilofacial. Existe lo que es la cirugía de mano. Existe lo que es quemadura. Existe la cirugía plástica oncológica. Existe lo que es la cirugía plástica ortopédica, donde se hacen transposiciones, trasplantes. Es decir, está lo que podría ser el área, por ejemplo, de quemadura, donde se tratan tratamiento intensivo de quemados, donde están las secuelas de los quemados. Entonces, la especialidad está en principios básicos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un programa. Tú vas a Europa y ¿qué ocurre? Miran a ver, hasta el título de médico que te otorgan de doctor en medicina aquí en una universidad determinada, a sabiendas de que tenemos muy buenas universidades, eso es verdad, pero terminas esas universidades sirviendo a intereses externos. ¿Por qué? Porque ocurre, los mejores, los más calificados, con excepciones de que algunos se quedan, terminan yéndose, terminan sirviendo al mercado norteamericano o europeo. Entonces tú terminas como país exportando lo mejor que tú tienes, que es el capital humano más calificado. Es decir, ¿cuál es la mayor riqueza que el hombre tiene? Es el hombre mismo, no es recurso. Los países son ricos, ¿por qué? Porque el capital humano es más calificado. Mira lo que está pasando actualmente con Rusia, es decir, están sustituyendo, su población se ha disminuido en 4 millones de habitantes, se han emigrado más entre 700 y 800 mil personas y están sustituyendo su población por una población que es mucho menos calificada, es decir, están sustituyéndolos por indios, coreanos, que muchas veces hoy en día tú estás viendo en la Plaza Roja cantando y haciendo cosas que quizás son contrarias a lo que es la filosofía, a lo que es el pensamiento ortodoxo, es decir, cristiano ortodoxo, es lo que pienso. Doctor, lamentablemente ya Jeffrey nos está haciendo señas y hemos conversado del área médica, pero no conversamos de la situación del Partido de la Liberación Dominicana. Pero brevemente yo quisiera que usted me diga cuál es su valoración de esa organización, que hay una percepción un tanto negativa de la población a raíz de la salida de ustedes del poder, pues se ha disminuido ese apoyo que tenía como organización política tras la división y lamentablemente la secuela que dejó con las prácticas irregulares
dentro del Estado Dominicano, ¿cómo usted cree que podrían brevemente recuperar? Porque me encantaría también escuchar al político como médico brillante, cirujano extraordinario, con una práctica y una experiencia amplísima, pero brevemente su percepción y su sugerencia para poder salir de esa situación como partido, de Mira, cara al proceso electoral que sí, viene. nosotros vamos a hacer gobierno en el 2028 y lo vamos a hacer ¿por qué? Porque la población poco a poco se va dando cuenta de que desde el punto de vista de gestión, del punto de vista de estrategia, del punto de vista de operatividad, del punto de vista de previsiones, realizaciones, inversión del gasto y del punto de vista técnico fuimos mejores. Es decir, hay que ver lo que hicimos desde 2012 al 2020, es decir, los buenos gobiernos. Mira en política de salud cómo se han ido deteriorando, ese sistema de emergencia del 911, cómo se ha ido deteriorando. Mira cómo, por ejemplo, tantas cosas, cuántas personas, cerca de 700,000 personas se alfabetizaron, cuántas escuelas se construyeron. Mira la calidad de vida de la gente se ha ido deteriorando de manera progresiva y entonces es lógico que nosotros vamos a hacer gobierno en el 2028, a pesar de que tenemos que reconocer que dentro de una agrupación a nosotros se nos forma, se nos enseña a entender de que la política es un servicio. Juan Bosch decía que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces hay que reconocer que algunos se salieron fuera de rumbo, es verdad. Es decir, nadie te va a perdonar si tú no asumes que quizás que cometiste un error. Cometimos muchos errores, tenemos que reconocerlo y es verdad, pero los errores hacen que tú avances. Retornamos el 2028 pensando en las nuevas generaciones, no mucho así directamente en la elección, sino también en el futuro de la gente. El futuro de los niños hoy en día está comprometido. Hemos visto un gobierno que ha ido destruyendo lo que es la clase media. La clase media, tenemos un 86% de la población que está teniendo problemas para poder pagar los alquileres, poder pagar los préstamos. Es decir, está eligiendo entre comer o pagar el alquiler. Tú tienes más de un 88% de la población que no gana menos de 30,000 pesos. Es decir, cómo está subsistiendo el 83% de la población en condiciones de vulnerabilidad financiera. Entonces, los profesionales siendo tratados como mendigos laborales, teniendo que irse a vivir al Gran Santo Domingo porque no tienen cómo pagar un alquiler de 15,000 pesos en el distrito. Entonces, la situación está difícil. La población está viendo que realmente nosotros hicimos política de una manera diferente y vamos a retornar en el 2028 con a pesar de todas las experiencias, es decir, con una nueva forma, mejorando lo que hemos hecho, manteniendo lo que hicimos bien y corrigiendo lo que estuvo mal. Bueno, doctor, realmente les agradecemos, agradecemos su presencia, su intervención acá. Estamos seguros que sus aportes serán bien utilizados por los amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino para reflexionar y ver. Fue un gran aporte que hizo. Ya en otra ocasión vamos a hablar un poco más de política, que espero que se comprometa el próximo mes a que hablemos de política, porque en esta ocasión solo hablamos de medicina. Y a ustedes, amigos, les invito a que nos sigan en redes sociales, _Tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y pueden ver este programa en el canal de YouTube Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy 10 de la noche, N16. Y mañana domingo, el canal 24, Santo Domingo TV, al mediodía. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Doctor, 30 segundos. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
República Dominicana sigue consolidando su liderazgo internacional y avanza con determinación hacia el desarrollo de su gente. En un hecho histórico para nuestra soberanía energética, el gobierno del presidente Luis Abinader, a través de Refidonza, suscribió el contrato para la exploración del bloque petrolero Belvis en Guyana, una alianza estratégica que garantiza al Estado dominicano una participación del 10% en el proyecto sin inversión directa de capital y con acceso preferencial a hidrocarburos. Desde Panamá, firmamos un acuerdo con la Organización Mundial de Zonas Francas para potenciar las exportaciones de alta tecnología y acordamos actualizar el tratado comercial con este país hermano para multiplicar los negocios y el turismo. Somos un gobierno que planifica, ejecuta y expande las oportunidades, un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Gracias por continuar con nosotros y ahora damos paso a la doctora Banaí Bello Dotel en Justicia y Derecho. Bienvenida, doctora. Hoy vamos a comentar un tema delicado, fundamental en cualquier sistema de justicia serio: la inimputabilidad, establecida en el artículo 15 de la Ley 7425 del nuevo Código Penal Dominicano, que dispone: no se podrá imputar a quien al momento de cometer la infracción esté afectado de alguna perturbación psíquica que anule por completo su discernimiento o el control de sus actos. No todo el que comete un hecho punible puede ser considerado una persona culpable, porque el derecho penal moderno no solo castiga hechos, castiga conductas conscientes y voluntarias. El magistrado Rafael Armstrong Báez García, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y comentarista del Código Penal Dominicano de la Escuela Nacional de la Judicatura, explica con precisión cuándo una persona deja de ser imputable. Destaca que la imputabilidad descansa en dos pilares esenciales: la capacidad de comprender y la capacidad de autodeterminarse. Esto se traduce en la capacidad cognitiva, entender que una conducta es dañina o ilícita, y la capacidad volitiva, poder controlar la propia conducta. Cuando ambas desaparecen por completo, hablamos de inimputabilidad. Para determinarlo, el derecho aplica la formulación biopsicológica, es decir, criterio biológico, criterio psiquiátrico y criterio psicológico. Tres filtros que permiten al tribunal decidir con evidencia, no con percepciones. Antes de este código, declarar inimputable a alguien terminaba con una frase: no hay crimen ni delito. Sin tratamiento, sin respuesta, sin justicia. Hoy, el sistema reconoce que quien no puede ser castigado tampoco puede ser abandonado. El tribunal debe ordenar una medida de seguridad. No es automático, sino sujeta a evaluación pericial y proporcionalidad. Generalmente, el internamiento en un centro psiquiátrico. Pero la ley también tiene límites claros. Si el trastorno es parcial, la responsabilidad se reduce, no desaparece. Y si el propio autor lo provocó para cometer el hecho, no hay excusa posible. Sin embargo, hay una realidad que la ley no alcanza. ¿Qué pasa con quien nunca llegó al proceso penal? Con quien cometió un hecho, pero tampoco tiene discernimiento ni control de sus actos. Pensemos en ellos, en los que deambulan por las calles de Santo Domingo, por las avenidas, por los parques de cada ciudad del país, hombres y mujeres con trastornos psíquicos severos, sin familia que responda, sin institución que los acoja. El artículo 15 garantiza su inimputabilidad penal. Eso es cierto, pero inimputabilidad no es lo mismo que protección.
Para que un tribunal ordene una medida de seguridad, primero tiene que haber un proceso. Y para eso, alguien tuvo que acusarlos de algo. Pero estos ciudadanos no son acusados y aun cuando lo fueran, resultarían inimputables. En ocasiones cometen actos que la ley define como infracciones, rompen vidrios, toman lo que no es suyo, llegando incluso a agredir transeúntes. Pero no es por maldad, no por cálculo, sino porque su mente no distingue lo permitido de lo prohibido. Y es importante decirlo, son casos extremos o visibles, no la regla. ¿Qué hace el sistema? La policía los detiene y los suelta, porque no existe una red de atención comunitaria, ni protocolos interinstitucionales entre la policía y el sistema de salud. El agredido no tiene justicia, el ciudadano no tiene protección. Todos pierden y la persona enferma no tiene ayuda, porque la inimputabilidad sin red de contención institucional no es garantía de justicia. Hay un aspecto importante que es el cálculo criminal, no, sino la red de abandono del Estado. Es importante establecer esto. El Código legisla con precisión, pero el inimputable, por carencia de atención en salud mental, sigue siendo un abandonado del sistema y de las garantías de dignidad que reconoce nuestra Constitución. Entre el Código Penal y la Ley de Salud Mental y la Ley General de Salud, hay personas cayendo al vacío. La República Dominicana tiene menos de 300 camas psiquiátricas para una población de más de 11 millones de habitantes. De hecho, el presupuesto asignado a la salud mental no alcanza el 1% del gasto sanitario total. Estos datos reflejan una crisis histórica en el país, cuya infraestructura se mantiene muy por debajo de los estándares de la OMS, mientras que el sistema de atención comunitaria es prácticamente inexistente. Denunciamos esto. Un Estado que protege la inimputabilidad en los tribunales, pero abandona al enfermo mental en las aceras, no ha completado su deuda con la dignidad humana. La Constitución, en su artículo 60, garantiza el derecho a la salud mental. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la República Dominicana, obliga a una respuesta, no solo penal, no solo cuando hay un crimen, siempre. El artículo 15 traza una línea muy clara. ¿Quién debe ser castigado y quién necesita ser tratado? Un sistema penal verdaderamente justo no es el que castiga más, sino el que sabe discernir a quién reprocharle una conducta. Pero una sociedad verdaderamente justa va más allá. No se limita a legislar la inimputabilidad en el papel, sino que garantiza las condiciones materiales para sostenerla. La dignidad humana no es una declaración de intenciones, ni un beneficio que se activa solo ante un tribunal. No comienza cuando alguien delinque, es un derecho fundamental exigible, previo a cualquier expediente judicial. La dignidad existe antes, existe durante y exige respuesta del Estado, aunque no haya expediente, aunque no haya juicio y aunque no haya sentencia. Buenas noches. Gracias, doctora, por esos importantísimos comentarios que nos lleva como cada semana, ¿verdad? Y ahora vamos al arte, la cultura, la música. Bueno, no sé si Katherine nos traerá música, pero bueno, es el eslogan del segmento Soleando. Damos paso a Katherine, quien estará conversando con ustedes. Bienvenida, Katherine. Tú sabes que muchas mujeres sienten culpa por muchísimas cosas y tú mencionas que una de las culpas de ella era el sacar tiempo para ella. Y se ve, esta culpa de uno se ve hasta uno va a la tienda a comprar algo y uno de una vez dice, espérame, que esto es para los muchachos. O sea, uno sale a comprar algo para uno y termina comprándole a los muchachos. Entonces a veces tú te quedas con esa culpa de que, cónchale, pero yo debí realmente comprarme eso que yo quiero. O, por ejemplo, si son de matrimonios de padres separados, si los niños se van con su papá, uno se siente culpable de que, cónchale, ¿para qué lo mandé con el papá? No debí mandarlo, debí quedarme con él. Entonces, te lo digo porque me pasa a mí. A veces yo digo, yo debí quedarme con mis hijos aquí. Yo debí quedarme con mis hijos. Entonces, esa culpa siempre como que nos acompaña. Sí. Y es una pena que mujeres estén pasando por esas situaciones que realmente hieren.
Sí. hiere porque no sacamos tiempo para nosotras, porque no nos podemos tomar un café con las amigas y de una vez uno está pensando, ay Dios mío, no debía hacerlo. Sí. Entonces es súper complicado esa parte. Sí. Katie, tu proyecto también mencionas que impartes talleres, impartes conferencias. Cuéntame de esas conferencias que tú compartes. Sí, bueno, nosotros damos conferencias, hemos ido a instituciones a poder hablar con esa madre, pues dándole esas herramientas para ella identificar cualquier proceso posparto, cualquier actividad que ella hagan que quizás no le guste. Y yo siempre digo, y eso es lo que hago en cada uno de esos talleres y esa conferencia, explicar el proceso de crecimiento que cada una de las madres pues tenemos. Porque luego que nos convertimos en madre hay un proceso de crecimiento que tenemos que agotar. Sí. Y cada una de esas etapas que voy explicando en cada una de esos talleres, de esas conferencias, le abren los ojos a esa madre de poder identificar, mira, yo me encuentro en esta etapa, déjame sacar el aprendizaje de esta para seguir a la siguiente y fortalecer el bienestar de la madre. Porque cuando una madre está bien, todo su entorno lo está. Yo siempre digo, cuando una madre hace lo que ama, eso se refleja en sus hijos. Sí. Yo decía, yo no quiero que mi hija me vea como una madre que está en un trabajo de 8 a 5 siendo esclava. Yo decía, yo tengo que darle un ejemplo a mi hija de que su mamá está haciendo algo que le gusta, que ella ama, que cuando ella sale a ese ejercicio, bueno, el gimnasio no me gusta, pero bailo, hago boxeo, busco una forma de hacerme sentir bien, pero haciendo algo que me guste. Porque hay que hacer ejercicio. Sí. Hay que hacer actividades que te llenen. Porque luego tú llegas a tu casa renovada y le vas a dar lo mejor a tus hijos. Lamentablemente el deterioro de una familia empieza con la madre cuando no sabe manejar y no tiene las herramientas. Y con esto no quiero cargarlas, simplemente que podamos ponerle atención a lo que debemos hacer para poder enfrentar y crear seres humanos que tengan una sociedad mejor en la que aspiramos tener, ¿verdad? Sí. Entonces, para eso, no es quejándonos, es empezando desde casa, con una mami saludable. Tú sabes que hemos normalizado mucho el agotamiento emocional. Se ha normalizado tanto como que si la mujer o la madre debe dejar de existir porque tenga hijos. ¿Qué es lo que más te duele a ti de ver las mujeres de hoy en día? Bueno, cuando tienen un propósito claro y dicen no, yo no puedo. Yo he tenido madres en asesoría que saben y descubrimos su propósito y le da miedo. Y yo viendo todo el potencial. Ay, no puedo. Ay, no, que mis hijos, sin saber cómo eso va a impactar a sus hijos. Claro. O sea, una madre saludable que trabaja algo que le guste, que está haciendo algo que le alegra la vida, pues eso va a impactar directamente al bienestar del hogar y para crear seres humanos, como te dije, seres humanos que puedan habitar en una sociedad que aspiremos que sea mejor. Por eso vemos tantos casos, lamentablemente, de violencia. Todo radica en la casa. Queremos echarle la culpa al gobierno, a instituciones, a empresas, pero al final todo radica en la educación del hogar. Y a veces, obviamente, es las herramientas que no las tenemos a la mano, por eso queremos pues llegar a donde sea para uno poder formar a esa madre a crear ambientes saludables para los hijos del futuro. Sí, vemos que en nuestro país se está viviendo mucho el tema de la violencia de género. Lo hemos visto en estos últimos 6 meses, hombres asesinando a sus parejas o a sus exparejas simplemente porque no quieren estar con él. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que la mujer necesita elevar más su bienestar, elevar más su autoestima. Y en la mujer es elevar su autoestima. Pero en el varón, en el que comete el crimen, es el ambiente familiar en que creció ese ser humano. Sí. ¿Cuál fue?
Gracias, Catherine, por esos importantísimos mensajes y esos contenidos tan entretenidos que nos lleva. Y a ustedes, amigos, les invito a que nos sigan en redes sociales, nuestro _Tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X. Y pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16. Y mañana domingo, el canal 24 Santo Domingo TV al mediodía. Nos vamos a una pausa y regresamos. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. República Dominicana sigue consolidando su liderazgo internacional y avanza con determinación hacia el desarrollo de su gente. En un hecho histórico para nuestra soberanía energética, el gobierno del presidente Luis Abinader, a través de Refidonza, suscribió el contrato para la exploración del bloque petrolero Belvis en Guyana, una alianza estratégica que garantiza al Estado dominicano una participación del 10% en el proyecto sin inversión directa de capital y con acceso preferencial a hidrocarburos. Desde Panamá, firmamos un acuerdo con la Organización Mundial de Zonas Francas para potenciar las exportaciones de alta tecnología y acordamos actualizar el tratado comercial con este país hermano para multiplicar los negocios y el turismo. Somos un gobierno que planifica, ejecuta y expande las oportunidades, un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Gracias por continuar con nosotros. Ahora yo quiero compartir esta reflexión que hice sobre la gobernanza responsable y la era digital. En la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para la movilización ciudadana, la expresión de opiniones y de monitoreo constante de las autoridades son parte de la cotidianidad. Y según un estudio reciente del Observatorio Digital Dominicano, más del 60% de los ciudadanos utilizan estos medios para expresar sus opiniones sobre asuntos públicos. Hoy quiero analizar con ustedes precisamente esta dinámica que incide en la gobernabilidad responsable. Este fenómeno podemos decir que ha transformado profundamente esa relación entre gobernantes y gobernados, creando una nueva realidad donde la opinión pública puede impactar en tiempo real en las decisiones políticas. Ante esta realidad, se me ocurre una importantísima pregunta que quiero compartir con ustedes y que quiero que sea la premisa para que podamos entender este análisis sobre el estado entre la presión pública y la gobernabilidad responsable. Quiero decir, ¿hasta qué punto deben las redes sociales o la presión mediática dictar las normas y las decisiones que tome un gobernante de un país? En el caso particular de la República Dominicana, bajo esta administración hemos sido testigos de episodios donde la opinión pública y las plataformas digitales han ejercido realmente un peso decisivo en procesos de gobernabilidad. Y que entiendo que la participación ciudadana mediante los medios digitales ha transformado sinceramente la forma en que los gobiernos interactúan con la sociedad. Un ejemplo podemos decir
son los temas abordados sobre la reforma policial, la política de salud frente al COVID, la constitución de las altas cortes, la regulación, por ejemplo, de la economía, la necesidad de una reforma fiscal, que han sido temas que han estado marcados por fuertes debates en materia pública en redes sociales. Ha habido momentos en que la presión ciudadana, amplificada en medios digitales, ha acelerado cambios o ha ajustado políticas y decretos. Esta dinámica refleja la importancia de tener realmente el oído en el corazón de las gentes, atender esas demandas populares y ser receptivo ante las inquietudes legítimas de la sociedad. Sin embargo, esta misma dinámica también presenta riesgos. La rapidez con la que circula la información y la desinformación puede generar efectos halo, sesgos emocionales y percepciones distorsionadas que terminan presionando a los tomadores de decisiones a reaccionar más por la fuerza del momento que por los criterios o estrategias a largo plazo. Como señaló bien el presidente de la República en su discurso en la Asamblea del Congreso Nacional en el año 2002, la libertad de expresión no puede convertirse en un arma para la desinformación ni el caos público. El desafío, señores, mayor que enfrentan los gobernantes es encontrar ese equilibrio entre atender las voces ciudadanas y mantener la estabilidad institucional. El expresidente Juan Bosch afirmó en algún momento que gobernar es prever, un principio fundamental para actuar con responsabilidad sin ceder al chantaje mediático, pero sin perder la sensibilidad social y la estabilidad institucional, como destaca el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, es la base para cualquier democracia, para que cualquier democracia prospere. Aquí cabe decir también que en muchas de las ocasiones la oposición política aprovecha estos escenarios, estas reacciones, para orquestar campañas en redes sociales que buscan debilitar la imagen del gobierno, pintándolo como inexperto o incapaz de administrar el Estado. Esto no solo polariza, sino que también pone en jaque lo que es la estabilidad necesaria para implementar políticas públicas efectivas. Ante hechos ocurridos, es preciso, entonces, yo entiendo que es preciso que tanto el presidente de la República como sus legisladores mantengan un equilibrio un tanto delicado, escuchar y valorar la voz ciudadana, pero sin dejar arrastrarse por el ruido inmediato o por presión interesadas. La gobernabilidad responsable exige actuar con criterio, basado en normas vigentes, análisis profundo y una visión de futuro, incluso cuando sea necesario tomar decisiones impopulares momentáneamente para preservar el interés general. La República Dominicana, señores, hemos visto temas como la reforma policial, la respuesta sanitaria al COVID-19, la ley de compras y contrataciones públicas, que han reflejado esta interacción dinámica entre demandas populares y decisiones de Estado. Durante la pandemia, por ejemplo, el gobierno de Luis implementó campañas digitales que ayudaron a reducir en más de un 20% los contagios en ciertas provincias. Otro tema que también que podemos decir que fue emblemático fue las discusiones que se dieron en torno a la ley de compras y contrataciones públicas, cuyo proceso duró más de 8 meses, siendo objeto de debate intenso sin embargo, cuando se aprobó en el 2022, fue fruto de un consenso real entre el sector privado, las ONG, organismos internacionales, la sociedad en sentido general, lo que demostró que la prudencia y la consulta amplia garantizan
que la ley cumpliera con los requisitos técnicos y legales, evitando consecuencias negativas en el futuro. Y la actuación con mesura evitó errores legales que pudieron acarrear consecuencias mayores. Entonces yo creo que este tipo de prudencia demuestra la importancia de no sucumbir ante el chantaje mediático, sino apegarse a procedimientos que garanticen la institucionalidad, porque es básico, es determinante, es muy importante que las autoridades no se dejen llevar. Por eso es que ese liderazgo efectivo no puede medirse solamente por reacciones inmediatas al clamor popular, sino por la capacidad de dirigir procesos con firmeza, claridad y apego a la legalidad. Nuestro presidente de la República, pues yo entiendo que debe seguir ese mismo ejemplo aplicado en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, para de esa forma consolidar no solo su gestión, sino mostrar que es posible estar cercano a la gente y a la vez ejercer un mandato decisivo que fortalezca el Estado, y esto por supuesto va a generar mayor confianza de la ciudadanía hacia la ejecución de su mandato. También es fundamental, entiendo yo, que todos los actores políticos, incluyendo la oposición, actúen con responsabilidad, evitando manipular conversaciones públicas con fines partidistas, que solo contribuyen a la inestabilidad y al desgaste institucional. La democracia se fortalece cuando el diálogo es honesto y cuando las autoridades actúan con integridad, sin ceder a chantaje social ni a campañas artificiales que buscan solo desestabilizar. Este llamado que hago, lo hago en el sentido de que podemos ayudar a la gobernanza, a los ciudadanos y todos los sectores, porque esta reflexión es un llamado realmente a la reflexión, a todas las autoridades y a las personas que toman decisiones para que lleguen, para que la hagan en base a criterios sólidos, respetando las normas y los procedimientos establecidos, para que respeten y así avance el Estado dominicano y sea más sostenible para toda la población. Un gobierno, hay que decir que un gobierno fuerte, consciente y competente sabe escuchar, pero también sabe actuar con decisión cuando corresponde. En definitiva, yo entiendo que la gobernanza o la gobernabilidad responsable demanda un liderazgo firme, que escuche sin dejarse presionar por tendencias momentáneas. Como dijo la analista Ana María Guzmán, el reto es gobernar con la gente, no gobernar para la gente ni contra la gente, porque así se construye la confianza, se fortalece la democracia y se promueve el desarrollo sostenible en beneficio del bienestar colectivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta semana. Les invito a que nos sigan en redes sociales nuestro _Tiempo RD a través de Instagram, Facebook, X, y pueden ver este programa también en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16, y mañana domingo, el canal 24 al mediodía, Santo Domingo TV. Será hasta la próxima cuando estaremos con ustedes en otra entrega más. Buen fin de semana. Bye, bye.